¿no? Y por esa razón es importante que nosotros sepamos que las ondas T son las que se propagan en el espacio libre y en el espacio confinado. Por esa razón, yo les voy a compartir ya lo que está en Classroom, ya lo que han debido leer, y aquí les dice, por ejemplo, que existen dos tipos de medios de transmisión, que son los guiados y los no guiados. ¿Cuáles serán los guiados, entonces? ¿Quién me puede decir cuáles serían los guiados? Si acabamos de hablar de eso también, ¿no? Todos los cables son fibra óptica, guías de onda, cualquier tipo de cable o conductor que lleve ondas electromagnéticas son las líneas de transmisión guiadas, ¿no? Y los no guiados son los que van a través del espacio libre. Por ejemplo, una antena manda ondas electromagnéticas y recibe otra antena, pero lo está haciendo por el espacio libre, van en todas direcciones, no como en el cable que van confinados y van directamente al otro lado, ¿no? Entonces, por esa razón, existen dos tipos de medios de transmisión, que son los guiados y los no guiados, ¿no? La fibra óptica sí sigue siendo una línea de transmisión también, pero que ya no lleva eh, ondas electromagnéticas. ¿Qué lleva la fibra óptica? ¿Qué es lo que, en base a qué se hace eso, la transmisión de la fibra óptica? La fibra óptica, ¿cómo se dice? Impulsos de luz. Fotones de luz, ingeniero. Envía impulsos de luz. Es la luz. Sí. Es la luz la que transmite información, ¿no? Por eso que ahí ya no nos interesa mucho la interferencia, por ejemplo, de los motores o de cualquier otra cosa, porque es luz, es otra frecuencia. Y como están viendo más abajo, les están mostrando ya el espectro radioeléctrico de lo que es en comunicaciones toda esta parte desde ELF hasta EHF, microondas y ya inclusive ya también las infrarrojos, ¿no? Pero nosotros lo que más utilizamos son toda esta parte. Todo lo que está dentro de este espectro radioeléctrico, por eso se llama RF, nosotros estamos diciendo que se pueden transmitir a través de una línea de transmisión o también a través de antenas. Por eso que hemos dicho que son medios guiados y no guiados. ¿Alguna consulta está ahí, jóvenes? ¿Jóvenes? Todo claro, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Y aquí nosotros estamos viendo las ondas TEM. Como yo les decía, por ejemplo, el campo eléctrico, que es este de acá, está perpendicular al campo magnético, que está acá. Están en dos planos distintos, ¿no? Por esa razón, estos son los que se propagan en las líneas de transmisión y en el espacio libre. No así en las guías de onda, que vamos a ver otros modos de propagación, que es la transversal eléctrica y la transversal magnética. Pero eso lo dejamos a la posterior, ¿ya? Perdón un momento, por favor, es que mi internet se ha cortado y me están llamando a cada momento los señores
¿Por qué, por ejemplo, no tengo internet? ¿Cuál es la razón? Hasta hay un ejemplo bien claro de lo que es una línea de transmisión. Nosotros generalmente tenemos la fibra o ADSL, ¿no? Conexión por cable de cobre o cable de vidrio o de plástico. Y en este momento no tengo internet porque el cable está cortado, ¿no? Yo lo estoy haciendo a través de mi celular. Ese celular, ¿por qué medio me está llegando? El internet. Ondas. Por las ondas electromagnéticas, pero ¿qué tipo de medio de transmisión será ese entonces? Microondas. No, ahorita acabamos de ver redes inalámbricas de no tecnología guiados, LTE. medios guiados. no guiados. Eso se llama medio no guiado, ¿no? Y cuando yo esté con ADSL o la fibra, voy a estar por medio guiado, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que nos puede causar no tener una línea de transmisión en perfectas condiciones, y es lo que vamos a ver nosotros acá en esta materia, ¿no? Entonces, está claro que, por ejemplo, estas son las ondas TEM, ¿no? Y nosotros estamos viendo que son perpendiculares, por eso son transversales electromagnéticas, ¿no? Y que estas ondas son las que digamos, no mueven, sino que llevan información de un punto a otro desde a través de las líneas de transmisión o también con los medios no guiados, ¿no? Y, por ejemplo, aquí también nos está diciendo que dice, una definición de una línea de transmisión es un conductor metálico que se emplea para transferir energía de un punto a otro. Energía en sentido general, ¿no? Porque nosotros sabemos también que, por ejemplo, las líneas de transmisión llevan corrientes y líneas, tienen ondas de corriente y voltaje, como me dijo Juan. ¿Por qué? Por el principio del electromagnetismo, ¿no? Al tener ondas de corriente y tensión, y los multiplico estas dos, ¿qué obtengo? ¿Qué es voltaje por corriente? Potencia. Potencia. Por lo tanto, voy a tener una potencia de la señal, por eso que nosotros podríamos decir que tenemos potencia, ¿no? Y al tener potencia, nosotros en líneas de transmisión de RF, que es lo que estamos viendo, necesitamos que esa potencia llegue en perfectas condiciones al cliente. Como es mi caso, ahorita no está llegando, ¿no? Y entonces, de esa manera, nosotros estamos diciendo que esa potencia tiene que llegar perfectamente, sin mucha atenuación y todo lo adecuado posible. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, en las líneas de transmisión también nosotros estamos viendo, hay otro gráfico que me dice que yo puedo representar un sistema donde está inmersa la línea de transmisión como una fuente, la línea de transmisión y la carga. ¿Ya? Este sería un sistema de un medio de transmisión, ¿ya? ¿Y qué sería la fuente, por ejemplo, para nuestro caso? ¿Una pila? La fuente sería por ejemplo, si yo quiero mandar información, sería el transmisor, ¿no? ¿Sí? El origen de la señal. El origen, ¿no? El transmisor, que nosotros sí sabemos que es donde se origina la señal cuando estamos queriendo enviar de un punto a otro, en el transmisor. ¿Es correcto o no es correcto? Jóvenes, les voy a pedir que me contesten, porque si no, pareciera que no estuviese escuchándome nadie.
Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya. Y luego tenemos el transmisor, la línea de transmisión que conecta, puede ser que puede conectar a la carga, al receptor, o puede conectar a una línea, a una antena, que la carga puede ser también una antena, ¿no? O el receptor, dependiendo si nosotros estamos viendo cómo. Pero en este caso, más la línea de transmisión, nosotros estamos hablando más de los medios guiados, vamos a decir que este sistema, el medio sistema, digamos así, que hacer el transmisor, la línea de transmisión que va a conectar el transmisor con la antena, y la carga va a ser la antena que va a mandar información hacia otro punto, ¿no? Y de por medio está la línea de transmisión. Ahora, las ondas que van desde la fuente hacia la carga, como están viendo aquí ustedes, se llaman ondas incidentes. Y las ondas que van desde la carga hacia la fuente se llaman ondas reflejadas. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? ¿Se entiende? No, ingeniero. Ya. Oh, claro. Las ondas reflejadas no se reflejan con la misma fase. En ciertas ocasiones se van a reflejar con 180 grados desfasadas de la onda incidente. Al ir por primera vez, escúchenme bien, al ir por primera vez desde la fuente hacia la carga, y hemos dicho que las ondas hay ondas de corriente y voltaje, ambas van con la misma fase, ¿ya? Ambas, voltaje y corriente van con la misma fase, llegan a la carga, una de las dos se va a desfasar 180 grados al volver de la carga hacia la fuente. ¿Por qué ocurre esta onda reflejada? ¿Alguien me puede decir? En transmisión de RF siempre va a estar presente la onda reflejada. En menores escalas sí, que eso es nuestro trabajo, reducir esa onda reflejada. Para que exista máxima transferencia de potencia, ustedes han visto en circuitos, ¿qué necesitamos? Perdón un momentito, por favor, jóvenes, voy a salir un momento. Existen ondas incidentes y ondas reflejadas, ¿no? Entonces va a haber ondas incidentes de voltaje y de corriente y ondas reflejadas de voltaje y corriente, o por lo tanto también ondas de potencia incidentes y potencia reflejada. Y les decía también que una de estas dos ondas, la de voltaje o la de corriente, se desfasan 180 grados dependiendo de ciertas circunstancias que vamos a ver más adelante. Si es circuito abierto, cortocircuito, una de las dos se va a desplazar. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta? Rosel, no quiero ver tu techo. Quiero verte a ti. ¿Alguna consulta? Oh, claro, ingeniero. Hola, ingeniero. Bueno, ingeniero. Ruth Cantuta. Julio Salas. Ruth Cantuta. Julio Salas. Bien. Entonces, nosotros ya sabemos que va a ser de esa manera y, por lo tanto, ya podemos decir que las líneas de transmisión, como habíamos visto, son los cables de energía eléctrica, los cables de RF, coaxial, par trenzado y todo lo demás. Y aquí estamos viendo la clasificación de las líneas de transmisión de conductores paralelos. Existen dos tipos, conductores paralelos y los otros que no son paralelos, que son un solo conductor. ¿Ya? Por ejemplo, nos dice aquí
una clasificación de las líneas de extensión es la línea de extensión de conductores paralelos como el cable bifilar, tipo cinta, par trenzado y las líneas concéntricas o coaxiales. Esas son también los dos tipos específicamente, ¿no? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, una línea de transición que nosotros generalmente lo vemos en la calle. ¿Sí o no? ¿Dónde lo vemos esto? Jocelyn Roca. ¿Dónde lo vemos esto? Sí, ingeniero, en la luz, para transmisión de luz, o Energía corriente eléctrica. eléctrica. En los tendidos Energía eléctrica. eléctricos. Hay que hablar ya con propiedad, que ustedes ya están en quinto semestre, cuarto semestre, y tienen que decirme, no la luz, sino energía eléctrica. Sí, sí, ¿no? perdón, ingeniero. Y también quiero que habilite tu cámara, porque si no te voy a seguir preguntando. Nosotros hemos visto entonces estos dos tipos. ¿Y por qué serán, Jocelyn, así, separados solamente con un dieléctrico? ¿Por qué son separados? Porque son bidireccionales, o mejor dicho, son alternos. Dime. ¿Por qué son así, solamente separados y no tienen, son pelados? Claro, estamos viendo que son desnudos, en otras palabras, si quieren ustedes. ¿A qué se debe eso? Por su potencia. Y los cables de energía eléctrica manejan potencias altas. Estamos hablando del orden de los kilovatios, ¿no? Y por esa razón, ellos no necesitan protección. Y ellos pueden darse el lujo de disipar potencia a otros conductores cercanos, sin ningún problema. Por eso que son solamente con estos separadores que siempre han visto ustedes así, ¿no? Estos son conductores paralelos. Este es un conductor concéntrico o coaxial, solamente. ¿Cuántos conductores tendrán aquí que llevan la señal? El conductor central. Solamente el conductor central es el que lleva la señal. ¿La malla qué es? Esta malla, este conductor externo que dice acá. Malla de protección electromagnética. Es solamente protección o conexión a tierra, para que no salga energía electromagnética hacia afuera ni ingrese hacia adentro. Por esa razón tiene esa malla, esa protección, ¿no? Y una vez que hemos visto esos dos, también ya les estaba diciendo que, como hemos visto en la anterior, los cables paralelos, tenemos el alambre desnudo, que es lo que nos han dicho de energía eléctrica, ¿no? Aquí también tenemos separados, como les está diciendo, para que lo vean, de entre 2 a 6 pulgadas, dependiendo cómo quieren, qué potencia pueden irradiar y todo lo demás. Si es mucha potencia, tendrá que ser la separación mucho mayor, o menor potencia, tendrá que ser adecuadamente, y todas esas cosas que los de distribución eléctrica sí dominan esta parte, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es la transmisión RF, ¿no? Y también tenemos otros dos conductores que nosotros sí a veces vemos en líneas de transmisión de audio o de RF también, ¿no? De RF tal como es, ¿no? Esto ustedes han visto, esto puede ser audio. ¿Qué tipo de conector es este? Perdón, ¿qué tipo de línea de transmisión es este? ¿Paralelo o concéntrico? Paralelo. Paralelo, ¿no? Paralelo, Y eso habitualmente lo que nosotros utilizamos en audio, por ejemplo, ¿no? Esta línea de transmisión es cable tipo cinta. Ustedes lo han visto, no sé si lo han visto, pero un ejemplo claro de este tipo de línea de transmisión, los que tienen todavía los televisores antiguos, que tienen con su tubo de rayos catódicos, su pantalla grande, ¿no? O
ancha, digamos, si ustedes quieren llamarlo así. La antena interna viene conectada al conector del televisor a través de una línea de transmisión de ese tipo. ¿Alguna vez han visto eso? Aquel cable que va antes del Igual en mi balón. antena, igual, en los teles antiguos la vi. Sí, tienen una separación aproximadamente entre conductor y conductor de 1 centímetro, ¿no? Y es tipo plano, casi tal como están mostrándoles aquí, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Ya? Y a ver, ya que estamos hablando de ese tipo, la antena, viene en la línea de transmisión, ese cable tipo cinta, ¿y qué más viene ahí? Y el conector, El balón. cuadradito, ese conector que va al puerto de la antena. El balón. Es el balún, exactamente. Su término o su palabra específica se llama balún. ¿Por qué se llamará balún? ¿Y qué hace? Balón. ¿Sí? Adaptador de impedancia. Es un adaptador de impedancia. Ahora les explico por qué. La antena es de 300 ohms, generalmente los televisores antiguos. La línea de transmisión, que es tipo cinta, también es de 300 ohms. Y el conector de la tele, ¿cuánto es? La entrada a la tele. ¿Cuánto de impedancia tiene que tener? $75 ohmios, ingeniero. 75 ohmios, Juan. ¿Por qué? Entonces estamos viendo que estamos bajando de 300 ohms hasta 75 ohms. Por esa razón, nosotros habitualmente, cuando nos dan televisión por cable, agarran un cable coaxial que tiene 75 ohmios y lo conectamos directo, sin el adaptador, sin el balón, ¿no? Y ese es por esa razón que está metido el balón de por medio cuando nosotros tenemos una línea de transmisión de 300 ohmios, una antena de 300 ohmios y el conector de la tele que es de 75. Entonces está bajando desde 300 ohms a 75. Y otra cosa más está haciendo, que vamos a ver posteriormente, que está conectando cables paralelos con un cable, está adaptando un cable paralelo, lo está adaptando a un cable o una línea de transmisión concéntrica. ¿Sí o no? Y lo está haciendo a través de una bobina y condensadores que tiene adentro de ese valve, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Todo claro. Y existen otros que ustedes ya han visto, que conocen perfectamente el cable par trenzado. ¿Cómo que lo conocen ustedes? Cable UTP. Cable UTP, ¿no? Que nos sirve para todas las conexiones de una red, por ejemplo, de computadoras. También nos puede servir para conexiones de transmisores a antenas, dependiendo del tipo de transmisor y la antena también, ¿no? Y todas estas cosas nos están mostrando la variedad de tipos de cables, de conductores paralelos que existen. Ahora, ¿por qué solamente, cuál es la razón para que estén trenzados? ¿Solamente para separar entre pares? ¿O qué más? Para minimizar pérdida, ingeniero. Para minimizar pérdidas e interferencias, ¿no? Sí. Mientras más espaciado o más estrecha sea el cruce entre los dos conductores,
Eso ayuda a determinar que ciertas frecuencias puedan ingresar o no puedan ingresar. ¿Está claro? Otro tipo de conductor es el cable blindado. Es algo similar con concéntrico, pero que en sí no es concéntrico como lo ven acá, sino que tiene dos conductores en la parte interna y tiene también una malla de protección. ¿Está claro? Estas se utilizaba antiguamente en los bancos, cuando IBM eran los equipos que tenían de datos, ¿no? IBM es el que digamos, puso en circulación este tipo de cable o de línea de transmisión blindada. ¿Ya? Otra de las líneas de transmisión son la microcinta, como ustedes normalmente han visto en las placas electrónicas, en las placas donde nosotros hacemos los circuitos, ¿sí? Tenemos una parte en la parte superior, otra en la parte inferior, también son conductores de conductores paralelos, ¿no? Como estamos viendo acá. Y posteriormente ya tenemos los concéntricos, como ya hemos dicho, los cables coaxiales, ¿no? Y son de dos tipos, los tipos flexibles y no flexibles, o los rígidos, que se llaman. Por ejemplo, un cable rígido puede tener dimensiones muy grandes. Por ejemplo, si yo tuviese... ¿Alguna vez han visto de qué tamaño es o de qué diámetro es el cable de un transmisor de televisión? No. No es bien. Ahora, yo pregunto, ¿podré poner un cable de media pulgada para un transmisor de 10 kilowatts? ¿Puedo o no puedo? A ver. No, no se puede porque semejante potencia no va a dañar el cable, ¿no? ¿Correcto? Y por esa razón, las dimensiones de los transmisores de televisión, por ejemplo, son el diámetro externo del conductor externo aproximadamente tiene 3 pulgadas, 4 pulgadas, o un poco más tal vez, ¿no? Y el cable interno, el conductor interno, es hueco. ¿Por qué es hueco? Para flexibilidad. Sí, una de las razones es para que tenga más flexibilidad, también para peso, ¿no? Porque sí, imagínense si este sería sólido. Y tiene el diámetro del conductor interno, tiene aproximadamente cerca a 1 pulgada, o un poco menos. El peso sería mucho, ¿no? Pero ¿qué principio me dice que yo puedo poner un cable hueco? Ustedes ya han visto ondas, así que tienen que decirme eso. Juan Pablo Carey. Sí.
¿Por qué este conductor es hueco? ¿A qué principio se debe? No sabría decirle, ingeniero, disculpe. Ustedes han visto cómo es el campo eléctrico de un punto. ¿Qué pasa? Han visto física, ya saben. ¿Qué pasa cuando estoy lo más cerca del punto o del polo? Peñarrieta. Franco Antonio Peñarrieta. Lo que te estoy preguntando, y habilita tu cámara porque solamente estoy viendo una cosa celeste. Sí, es que estoy en mi peso y la cámara estoy puesto aquí con dos conexiones. Perdón un momento, por favor. Perfecto, gracias. Listo, ingeniero. Ya, le estaba preguntando por qué el conductor central de ese cable rígido es hueco. ¿Cuál es la razón? ¿Qué principio nos ayuda a que sea así o no? Les estaba diciendo cómo es el campo magnético en un punto. ¿Qué pasa con el campo magnético? Está alrededor de él, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Jóvenes. El campo magnético es más frecuente en el centro o alejándose del punto. Es más intenso en el centro. Es más intenso en el centro, ¿no? ¿Y el campo eléctrico a qué se opone? Perdón, el campo magnético. El campo magnético se opone al cambio de sentido. En otras palabras, es a la circulación de corriente, ¿no? A la circulación. El campo magnético se opone a la circulación de corriente. Por lo tanto, si yo tuviese un campo, si yo tengo un polo acá, el campo magnético va a estar más tupido y a medida que se va separando el centro se va haciendo más disperso, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales el campo, el conductor de este tipo es hueco, porque se va a oponer, el campo magnético se va a oponer a la circulación de corriente y la corriente va a ir circulando por la parte menos densa del campo magnético, ¿no? Por esa razón, esos conductores son huecos, ¿no? Porque no necesitan, porque aquí se está oponiendo a la circulación de corriente del campo magnético, porque es más intenso, ¿no? Y de esa manera hacemos que las corrientes y voltajes vayan por la parte más externa, ¿no? ¿Está claro? Y les preguntaba también, hace rato nadie me contestó y también me olvidé un poco, para que exista máxima transferencia de potencia, ¿cómo tienen que ser las impedancias o las resistencias? ¿De acuerdo? Y eso les dije que lo han visto en circuitos. La resistencia Tiene que ser debe baja la ser lo más resistencia. baja posible. No necesariamente. Por ejemplo, si yo tengo una resistencia o una impedancia de 300 ohms, es alta para mí, ¿no? Tiene que ser ser simétrica. iguales. Dime, Cuando Juan. la resistencia carga es igual a la resistencia interna de generación.
las resistencias tienen que ser iguales para que haya la máxima A ver, transferencia. espérenme un momentito, por favor. Voy a cambiar, ya está mi acceso libre. Si se corta un momento, me espera. Voy a cambiar de acceso a mi ADSL. Se escucha. Sí, se Ya. escucha, ingeniero. Ingeniero. Bien, yo les decía por qué o cómo tienen que ser las impedancias para que exista máxima transferencia de potencia. Y eso lo han llevado en circuito, les comento. Tienen que ser iguales, ingeniero. Tienen que ser iguales. Por eso que les decía anteriormente el ejemplo de la antena, de los televisores antiguos, el cable y el balón. ¿Qué está haciendo? Está adaptando impedancias para que sean lo más cerca posible, desde 300 ohms a 75, ¿no? Y está conectando al conector del televisor. Y esos también al mismo tiempo adaptan impedancias y están adaptando, como vamos a ver, de líneas balanceadas a desbalanceadas. Tienen que ser necesariamente iguales. Por ejemplo, si yo tengo la fuente, la línea de transición y la carga, las tres cosas tienen que ser iguales, de la misma impedancia, en otras palabras. Si yo tengo una impedancia de 300 ohms, tiene que ser 300 ohms la fuente, 300 ohms la línea de transición y 300 ohms la carga. O 75 todos, ¿no? Para que exista máxima transferencia de potencia. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Se entiende. Bien. Otra parte que nosotros tenemos que ver es dentro de los tipos de líneas de transición tenemos las líneas balanceadas y desbalanceadas, lo que les estaba diciendo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las líneas balanceadas? Todas las líneas de transmisión de conductores paralelos son líneas balanceadas. Y todos los conductores concéntricos o coaxiales son desbalanceados. Y vamos a ver por qué. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nos dice, las líneas balanceadas, ambos conductores conducen corrientes de la señal, uno lleva y la otra es el receptor. Y eso es lo que nos está mostrando aquí. Cuando una línea es balanceada, como en el caso de conductores paralelos, de una línea de transición de conductores paralelos, estamos viendo que una de las va a llevar la señal y por el otro lado, aquí está mal, va a retornar la señal, ¿no? Entonces, de esa manera va a cerrar el circuito. Esas son las líneas balanceadas. Por ejemplo, el ejemplo que estábamos viendo del televisor antiguo. ¿Qué tipo de línea es las tipo cinta? O sea, ¿qué tipo de línea de transición es la tipo cinta? Pues balanceada o desbalanceada. Balanceada. Balanceada. Son balanceadas. Y el conductor del televisor, ¿qué tipo de conductor va a ser? ¿Balanceado o desbalanceado? A ver, fíjense. Balanceado también. Desbalanceada. Desbalanceado. Por eso que yo no puedo conectar la tipo cinta directamente al conector del televisor, ¿no? Porque es balanceada el tipo cinta y el conector es desbalanceado. Entonces, por eso también les estaba diciendo que aparte de adaptar las impedancias, también adapta o cambia de un conductor balanceado a desbalanceado o viceversa, ¿no? ¿Está claro?
Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Y les dice aquí, como por ejemplo, si yo quiero medir el voltaje que lleva cada uno de estos conductores, ¿cómo lo debo hacer? Lo debo hacer con tierra, respectivamente. El primer conductor con tierra, el segundo conductor con tierra, porque si yo mido entre los dos, ¿qué estoy midiendo? Simplemente la diferencia de potencial que existe entre el uno y el otro, nada más, ¿no? Por esa razón les está mostrando este tipo de línea de transmisión balanceada. ¿Por qué les explico esto? Porque en modems, cuando ustedes estén trabajando en la parte, como en el caso de ADSL, no. Aquí, por ejemplo, para configurar un modem tienen que poner si la línea es balanceada o desbalanceada. Con qué tipo de cable están llegando ustedes al modem. Si es conductores paralelos, será balanceada. Si es cable coaxial, será desbalanceada. Y ustedes tienen que elegir ahí el tipo de línea de transmisión. ¿Ya? Y como hemos venido diciendo, las líneas desbalanceadas, como bien sabemos nosotros, un solo conductor es el que lleva la señal, ¿sí o no? El coaxial nosotros hemos dicho que uno solo lleva, no la malla, o lleva la malla. ¿Jóvenes? ¿Lleva la malla señal? No, ingeniero. No. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener dos líneas de transmisión para poder cerrar el circuito. Una que transmita y reciba en este otro extremo y otro dispositivo que transmite de aquí y reciba al otro extremo, para que podamos cerrar el circuito. Por eso los cables coaxiales o concéntricos son desbalanceados. ¿Está claro? Y lo mismo que hemos indicado acá, que para medir el voltaje que lleva cada una de las líneas de transmisión, tenemos que hacerlo con relación a tierra, ¿no? Con referencia, si quieren. ¿Alguna consulta? Y aquí estamos hablando de los balones. Bueno, son circuitos que se utilizan para conectar una línea de transmisión balanceada a una desbalanceada. O también, como ya les he dicho, para adaptación de impedancia, ¿no? Para frecuencias relativamente existen varios tipos de balones, ¿no? Y los más conocidos son estos, ¿no? Que estamos viendo acá, tipo bazooka, camisa, y estos en la práctica se ven así, ¿no? Estos tienen generalmente bobinas y condensadores. Estos son hechos con líneas de transmisión. Esta tiene que tener, por ejemplo, este tipo camisa tiene que tener una camisa, un reforzamiento externo que le tiene que tener una longitud de lambda cuartos. ¿Qué es lambda, jóvenes? ¿A qué nos hemos referido con lambda en todas las veces que han llevado onda? Longitud de onda. Longitud de onda. Longitud de onda, ¿no? ¿Ya? Y nosotros también vamos a hacer, vamos a trabajar no con longitudes físicas como el metro, centímetros, sino vamos a trabajar con longitudes de onda. ¿Por qué? Porque ¿a qué es igual, primeramente? ¿A qué es igual la longitud de onda? ¿A qué es igual? Lambda es igual a qué? C sobre F. ¿Qué es C? La velocidad de la luz. La velocidad de la luz. ¿Y F? Frecuencia. Frecuencia. Por esa razón vamos a trabajar nosotros con lambda, porque va a depender con qué frecuencia estamos trabajando para que podamos nosotros aplicar las líneas de transmisión. Y si yo trabajo con lambda y tengo la frecuencia, ya puedo saber para cada frecuencia qué longitud de onda va a tener, qué tamaño va a ser su longitud de onda.
¿Está claro? Sí, Bien. Ingeniero. Continuamos entonces. Las líneas de transmisión nosotros podemos describirlas como un circuito eléctrico. ¿Ya? Y por esta razón nosotros estamos viendo en el gráfico, ¿no?, que las líneas de transmisión tienen, por sus propiedades eléctricas, están constituidas de unas constantes primarias, ¿ya?, que son la resistencia, la inductancia en serie, ambas en serie, y la capacitancia y la conductancia en paralelo, como lo están viendo acá. Cada sección de línea, cada sección N, como estamos diciendo acá, tiene todo esto incluido. Esto es solamente para una línea, para un conductor. Si yo tuviera un conductor paralelo, lo mismo tendría aquí abajo y se duplicaría al medio, ¿no? Entonces tenemos, ¿por qué tenemos resistencia? Porque es la R. ¿Por qué tenemos resistencia en serie? José Castro. ¿Por qué tendremos resistencia en serie? Bueno. Porque cualquier conductor tiene una resistencia intrínseca, ¿no?, del material. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Por lo tanto, tiene que estar presente una resistencia. Si está circulando corriente, por lo tanto, también tiene que tener una inductancia, ¿no? Ustedes saben. Y al circular corriente genera un campo magnético, por eso que es la capacitancia, ¿no? Y por lo tanto también va a haber la conductancia del dieléctrico. Esa G, ustedes saben que es conductancia, ¿no es verdad? ¿Sí o no? ¿Jóvenes? Ingeniero. Ingeniero. A ver, Caterine Saucedo. Caterine. ¿A qué es igual la conductancia? Buenas tardes. ¿Conductancia? ¿Sí? Nosotros hemos dicho que es la inversa de la resistencia, ¿correcto? Por lo tanto, será pues 1 sobre R. ¿Ya? Y de esa manera nosotros estamos teniendo aquí, entonces, en cada sección, en cada unidad de longitud, si quieren ustedes, de una línea de transmisión, están presentes las constantes primarias, que son la resistencia, la inductancia, capacitancia y la conductancia. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Claro, ingeniero. Ya. Otras de las constantes que existen también en la línea de transmisión y son las constantes secundarias, que dependen específicamente de las constantes primarias. ¿Ya? Como por ejemplo, nos está diciendo, y yo también había mencionado antes, la impedancia característica. Esta impedancia característica se la denota por Z mayúscula sub 0, o sub O si quieren ustedes, pero generalmente 0. A eso se le denomina impedancia característica de la línea. Esta impedancia característica no se la puede medir físicamente, solamente sabemos que tiene la línea 75 ohmios, 300 ohmios, 150, 120, pero físicamente ustedes agarran y no lo van a poder ver. ¿Ya? Y la otra constante secundaria es la constante de propagación de la línea,
como estamos viendo acá, tiene esta letra griega como representación. Y estas dos constantes secundarias las podemos calcular partiendo de las constantes primarias. Y para esto vamos a ver, por ejemplo, cómo yo puedo calcular la impedancia característica de la línea conociendo las constantes primarias. Ya hemos dicho que para que exista máxima transferencia de potencia, ¿cómo tienen que ser las impedancias? Iguales. Iguales, ¿ya? Entonces, por eso que les está diciendo acá también que para que exista máxima transferencia de potencia, las impedancias tienen que ser iguales, ¿no? Es el mismo circuito, solamente que a esta unidad longitud le estamos agregando una fuente y una carga. Por lo tanto, sigo teniendo las constantes primarias, que son la resistencia, inductancia, capacitancia y conductancia. Nosotros, para análisis en frecuencia, en circuitos, hemos hecho de esta manera. Hemos dicho, por ejemplo, L, simplemente la inductancia es J omega L, ¿correcto? ¿Sí o no? Y la conductancia, ¿a qué es igual? Perdón, la capacitancia. Hemos dicho que es igual a 1 sobre J omega C, ¿sí o no? Y nosotros ya hemos dicho también que la conductancia va a ser 1 sobre L, ¿no? Nosotros sabemos que esto yo lo puedo llamar como impedancia. Una impedancia Z sub 1 y una impedancia a estos dos, Z sub 2. Nosotros estamos diciendo que la carga va a ser la misma que la impedancia característica de la línea. Porque para que exista máxima transferencia de potencia, hemos dicho que tienen que ser iguales. Por lo tanto, la línea va a tener la misma impedancia que la carga, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? ¿Jóvenes? Ingeniero. Ingeniero, ninguno. Bien, voy a dejar acá más o menos y voy a decirles que si yo parto y quiero ver la impedancia desde la carga hacia este otro lado, me dice que la impedancia de la carga o la impedancia característica, porque son iguales, estamos diciendo que Z sub 0 al cuadrado va a ser igual a la impedancia Z1 por Z2 más Z sub L, que es la impedancia de carga, ¿no? Al cuadrado sobre N, donde N, esta N, es la cantidad de longitudes de onda que tengamos, porque esta es para una, ¿no? Y aquí puedo tener N de estas, ¿sí o no? Puede ser la línea mucho más larga y puedo tener N cantidades de unidades de longitud, ¿ya? Por eso le está diciendo donde N es cantidad de secciones, que es cada sección. Pero si yo hago que esta N tienda a infinito, ¿qué va a pasar con este término? ¿Jóvenes? El límite de Z se va a hacer 0. Por lo tanto, una cantidad dividida por 0 es 0, ¿no? Y se va a eliminar esta parte, ¿correcto? Y es aquí donde nos dice que entonces Z sub 0, o la impedancia característica de la línea, va a ser igual a la raíz cuadrada de Z1 por Z2. ¿Están de acuerdo? Solamente esta parte de acá. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Y nos falta saber, pero a qué es igual Z1 y a qué es igual Z2. Nos está diciendo que la impedancia característica va a ser igual a la raíz cuadrada de Z1 por Z2. Z1 a qué es igual. R más J omega L. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Eso es fácil. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero.
Hasta ahí no hemos tenido problema. Z2, ¿qué es igual Z2? Están en paralelo. Cuando están en paralelo, ¿con qué trabajamos? Con sus inversas, ¿no es verdad? Cuando ustedes trabajaban, por ejemplo, en circuitos con resistencias en paralelo, ¿qué ponían? Su inversa. ¿Sí o no? Y la inversa, de la impedancia es la admitancia, que está descrita por la letra Y. Por eso que estamos poniendo acá. Y sub 2 igual a 1 sobre Z sub 2, y esto va a ser igual a 1 sobre RS, de lo que estamos viendo arriba, más 1 sobre J omega C. Haciendo operaciones, nosotros podemos decir que va a ser, ¿qué es 1 sobre RS? ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué es esto? Es G, ¿sí o no? 1 sobre R es G. Y eso es lo que estamos poniendo acá, ¿no? Y haciendo operaciones extremos con extremos y medios con medios, ¿qué nos queda? JWC. J omega C, ¿no? Entonces, Y me está diciendo que es a la conductancia más J omega C. Pero eso es admitancia. Y Z2, por lo tanto, es 1 sobre la conductancia más J omega C. Y, en otras palabras, por consiguiente, yo voy a tener que esta parte de acá va a ser igual a la impedancia característica de la línea, es igual a la raíz cuadrada de R más J omega L por 1 sobre G más J omega L, omega C, perdón. Haciendo operaciones, yo puedo decir que la impedancia característica de la línea, en función de sus constantes primarias, va a ser R más J omega L sobre G más J omega C. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Todo No, claro, ingeniero. ingeniero. Bien. Y aquí vamos a hacer un poco un análisis para frecuencias extremadamente altas y extremadamente bajas, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros sabemos si la frecuencia es extremadamente baja, porque omega, ¿a qué es igual omega? 2pi por frecuencia. 2pi por la frecuencia. Entonces, si me está diciendo que la frecuencia es extremadamente baja, el término que está descrito J omega L y J omega C va a ser despreciable respecto a la resistencia y a la conductancia. Por esta razón, yo voy a tener que la impedancia característica para frecuencias extremadamente bajas va a ser simplemente a la raíz cuadrada de R sobre G. ¿Ya? Y para frecuencias extremadamente altas, ¿no? Vamos a tener que la R y la G van a ser despreciables porque aquí en omega está muy alta, es muy grande, y por lo tanto me va a quedar que la impedancia característica para frecuencias altas va a ser igual a la raíz cuadrada de L sobre C. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay algún tipo de parámetro para saber cuándo es frecuencia alta y baja, ingeniero? Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar siempre con RF. ¿Son frecuencias altas o bajas? Hemos mostrado al principio un cuadro del espectro radioeléctrico. Esas son frecuencias altas o bajas. Son altas, ¿no? Basta que sea RF, y que es lo que nosotros vamos a trabajar, entonces son altas. Ahora, por ejemplo, la energía eléctrica común, ¿qué frecuencia tiene? 50 Hz. 50 Hz. Pero en eso no nos interesa, por eso que para ese tipo de frecuencias nosotros estamos diciendo que esta va a ser simplemente R sobre G, pero no nos está interesando mucho esto, ¿no?
sino más que todo para frecuencias de RF. ¿Está claro? Porque esas son las que vamos a trabajar. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Ninguno, ingeniero. Bien. Por otro lado, nosotros entonces ya sabemos calcular la impedancia característica de las líneas de transmisión en función a sus constantes primarias, con esta fórmula o con estas. ¿Ya? ¿Está claro? También nosotros hemos dicho que, que otra de las constantes secundarias es ¿qué? ¿Qué parámetro es la otra de las constantes secundarias? La Propagación constante de propagación, ¿no? Y nosotros hemos dicho que esta constante de propagación también lo han visto ustedes en campos como gamma, si quieren ustedes, ¿no? Que es igual a alfa más J beta. ¿Sí o no? ¿Lo han visto así o no? Lo que estamos haciendo es un pequeño repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora y algunas cosas que estamos aplicando para poder entender lo que van a hacer las líneas de transmisión. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. ¿Alfa qué es? Como que nosotros hemos visto, aunque ya está ahí descrito. Es la constante de atenuación, en otras palabras, la atenuación de la línea, ¿no? Y beta es el coeficiente de desplazamiento de fase. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Lo han visto así o no? Hablen porque si no, no me van a entender. ¿Sí? Jóvenes. Un poco, ingeniero. ¿Perdón? Un poco nomás lo veo parecer. ¿Cómo que un poco? ¿Acaso en campos o en ondas no han visto eso? Es importante. ¿Ya? Nosotros tenemos que estar conscientes de que gamma es la constante de propagación, o sea, cómo se va a propagar la señal desde un punto a otro, y que dentro de esa constante de propagación está presente la atenuación y el coeficiente de desplazamiento de fase. ¿Cómo se está desplazando la señal respecto a la fase? ¿Ya? Por eso es que les está diciendo que alfa es el coeficiente de atenuación y está dada en nepers, y el coeficiente de desplazamiento de fase está en radianes. ¿Ya? Repasen un poquito eso, jóvenes, para que nos vayamos entendiendo mejor. Está bien, ingeniero. Ahora, nosotros hemos calculado las dos constantes secundarias de la línea de transmisión, la impedancia característica y el coeficiente de reflexión con estos parámetros, ¿no? Pero también podemos calcularlo con las dimensiones físicas de las líneas de transmisión. Y para conductores paralelos, como es el caso, nosotros sabemos físicamente que este conductor, por ejemplo, hemos dicho, por ejemplo, para tipo SINT, hemos dicho, es 1 centímetro de separación de un conductor, del centro de un conductor al otro centro del otro conductor, ¿no? Y eso hemos dicho 1 centímetro. Y también conocemos, por lo tanto, el diámetro del conductor. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Entonces, se tiene una ecuación que nos describe, que nos dice que la impedancia característica, de acuerdo a sus propiedades físicas de los conductores paralelos, o sea, cómo están distribuidos, nos dice que va a ser igual a 276
sobre raíz cuadrada de epsilon por el logaritmo de 2D sobre D, donde D mayúscula va a ser la separación entre los conductores y D minúscula va a ser el diámetro del conductor. Ahora, ¿qué es epsilon? Ustedes también ya lo saben, es la constante dieléctrica, ¿correcto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, yo puedo calcular la impedancia característica conociendo esta ecuación, las dimensiones de los conductores, la separación entre los conductores y el diámetro del conductor, y sabiendo de qué está hecho el cable, el conductor, si quieren ustedes, para que podamos hacer esto, ¿no? Pero esta es una aproximación. Utilizando las constantes primarias es lo más exacto posible. Cuando estemos haciendo un ejemplo, vamos a ver. Ya hemos dicho que esta fórmula es para las líneas de transmisión de conductores paralelos. También hay otra que es para los conductores concéntricos o coaxiales. Y nos está diciendo que esta D minúscula es el diámetro externo del conductor interno. Y el D mayúscula va a ser el diámetro interno del conductor externo. ¿Ya? Y nos dice que la impedancia característica de la línea es igual a 138 sobre raíz cuadrada de epsilon por el logaritmo de D sobre D. ¿Está claro? Anótense esas fórmulas porque sí necesitamos que podamos nosotros avanzar. Nosotros también hemos dicho que la constante de propagación está dada por alfa más j beta, ¿no? Donde hemos dicho que es la constante de la propagación, lo mismo que estamos repitiendo, pero también nosotros podemos expresar la constante de propagación en función de las constantes primarias. Y nos dice que es igual a la raíz cuadrada de R más J omega L por G más J omega C. Yo puedo decir por otro lado que beta es igual a 2pi por lambda, porque nosotros vamos a ver en grados eléctricos también posteriormente, ¿ya? Y que a frecuencias intermedias y RF, omega L es mayor o igual a R y omega C es mayor o igual a G. Entonces nosotros estamos diciendo que alfa va a ser igual a R sobre 2 por la impedancia característica de la línea más G por la impedancia característica de la línea sobre 2. De esa manera podemos también calcular alfa y de esta otra podemos también calcular beta. Beta ustedes ya lo han hecho, ¿no? Han hecho en campos, nos dice que beta es igual a omega, raíz cuadrada de L por C. Y nosotros también ya hemos mencionado que en las líneas de transmisión existen ondas de voltaje y corriente a lo largo de la línea y están dadas por I igual a I sub S exponencial a la menos L por gamma, donde I sub S es la corriente en el extremo de la fuente, la S es de Schur, ¿no? L es la longitud de la línea, si quieren ustedes, y gamma es la constante de propagación, ¿no? Lo mismo tenemos, ¿ve? Estamos queriendo calcular la corriente y el voltaje en cualquier punto de la línea, dependiendo de L, ¿no? Y el voltaje también nos dice que es el voltaje de la fuente por la exponencial de menos L por gamma. Entonces, con esas dos fórmulas de corriente y voltaje podemos calcular la corriente y el voltaje en cualquier parte de la línea.
Bien, a ver, haremos un ejemplo hasta ahí. El ejemplo, quiero que lo escriban ustedes, por favor, y yo les voy a guiar simplemente para que podamos hacerlo. ¿Ya? Creo que aquí abajo en esta parte de acá, tenemos unas tablas, por ejemplo, del factor de velocidad y la constante dialéctica, epsilon, ¿no? Para el vacío y para la parte de... Aunque todavía no vamos a entrar por esta parte, ¿ya? Aquí les voy a dictar el ejemplo, por favor. Ya les dije que tienen que tener preparado un cuaderno de notas para que podamos hacer el ejemplo. Determine la impedancia característica para un cable coaxial. Para un cable coaxial RG59A, con mayúsculas por favor, RG59A, con las siguientes características. Inductancia igual a 0.118 microhenrios sobre pie. ¿Podría repetir la característica, ingeniero, por favor? L 0.118 microhenrios sobre pie. Capacitancia 21 picofaradios sobre pie. Diámetro externo del conductor interno 0.25 pulgadas. Diámetro interno del conductor externo 1.5 pulgadas. Y la constante dieléctrica del poliestireno es de 2.23. Ingeniero, el diámetro externo del conductor externo ¿no es cierto? Diámetro interno del conductor externo, de mayúscula. Okay, es 1.5, dijimos, ¿no? Bien, jóvenes, quiero verles trabajar. Yo también voy a dejar de compartir un momento esto para que ustedes compartamos con una pizarra. Pero háganlo ustedes. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Puedo hacerlo de dos maneras. Y quiero que lo hagamos las dos. Alguien que tenga un celular disponible, busque el cable RG o línea de transmisión RG59A y me avisa cuánto es su impedancia característica. Jóvenes, ¿qué fórmula voy a utilizar para la impedancia característica?
Cable RG56, ingeniero. Cable RG59A. Eso es lo que nos 73 está- ohmios es su impedancia, ingeniero. ¿Cuánto? 73 ohmios. No. 75 ohmios. Ve, fíjate bien. Correcto, 75 ohmios. 75. Sí. Entonces ya sabemos que tenemos que sacar como resultado 75 ohmios. ¿Con qué fórmula voy a utilizar? ¿Qué me están dando como datos? Impedancia 35. Como datos no me están dando, eso me están pidiendo. Determina la impedancia característica. Puedo hacerlo de dos maneras, ya les he dicho. Con las constantes primarias o con las propiedades físicas del cable. Y ahí este ejercicio me está dando para las dos cosas. Pero ¿qué fórmula voy a utilizar para las constantes primarias? ¿Raíz cuadrada de qué? De L sobre C. De inductancia y capacitancia. La inductancia y la capacitancia, porque solamente nos están dando eso, no me están dando la resistencia ni la conductancia, ¿no? Se supone, entonces, me está diciendo que es un cable coaxial RG, y ese cable RG es para radiofrecuencias, por lo tanto, son frecuencias altas. Si ustedes han buscado el cable RG 59A, les dice ya para radiofrecuencia. Eso es lo que utilizan en televisión por cable. Y por lo tanto, como son altas frecuencias, puedo utilizar esta ecuación y reemplazo simplemente. ¿Cuánto les sale, jóvenes? $74,96. 74,96. ¿Por qué te sale eso, Juan? Porque me está diciendo que 74,96 ohmios, ¿no? Es la impedancia característica. Los demás han sacado ese valor. Jóvenes. Y la otra manera de poder calcular con sus propiedades físicas es con qué fórmula. ¿138 sobre la raíz de la constante Exacto. dialéctica? Sí, Por 138 logaritmo de... de D sobre D. Sí.
Y ahí quiero que veamos cuánto sacan en esto. Jóvenes, ¿cuánto sacaron? A mí me salió ingeniero 71,9. Ya, está perfecto. Sí, me sale lo mismo, ingeniero. ¿Les sale lo mismo, jóvenes? 71.9 sale. Ya. ¿Qué les dije acerca de que cuál era más, más creíble, más cercana respecto a la utilización de las dos formas? Habíamos dicho que con las constantes primarias son la impedancia característica es más exacta, ¿correcto? ¿Sí? ¿O no? Sí, ingeniero. Y estamos bien comprobando que es así, ¿no? Nosotros en Internet ya sabemos que ese cable, buscan ustedes en Internet el RG 59A y ese tiene 75 ohms y esta es la más próxima, ¿no? En cambio, con las dimensiones físicas solamente es una aproximación, ¿ya? Pero como nosotros sabemos, si estamos haciendo un cálculo rápido y no sabemos exactamente cuánto tiene de inductancia, capacitancia y resistencia, podemos hacer un cálculo rápido y decir, yo sé, me sale 71.9, pero yo en el comercio no puedo encontrar impedancias de 71.9, o podré encontrar. No. Hay impedancias de 50 ohms, 75 ohms, 120, 150, 300, que son comerciales. Entonces ya yo puedo decir, por esta aproximación, pues, este es un cable de 75 ohms. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Alguna consulta más hasta el momento? Ingeniero, de esta última fórmula, los diámetros tanto internos como externos, usted lo dio en pulgadas. Si te das cuenta, se van a También dio anular. en pulgadas. Perdón, el resultado. No. Si vos te anotas aquí, por ejemplo, ¿cuánto era? 1.5 1.5, sí. pulgadas, ¿no? Y aquí abajo era 2.5. 0.25 pulgadas. Pulgada con pulgada se van a ir, ¿no? ¿Sí o no? Sí, no me refería si los datos con esa fórmula está bien calcularlo en pulgadas. En este caso el diámetro. Pulgadas. Lo que te puedo decir es que estas impedancias características es por cada longitud, o sea, dependiendo si nosotros estamos hablando de metros, pulgadas, ¿no? O pies también, ¿no? Dependiendo de qué unidad de longitud vamos a utilizar.
pero eso no me dice que, por ejemplo, va a cambiar la impedancia característica. De ninguna manera. La impedancia característica va a seguir siendo la misma cuando me pongan metros, pies, pulgadas, lo que sea. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Entonces la fórmula ideal sería la segunda, ¿no, ingeniero? ¿La ideal? La que, sí, o sea, que ¿Cuál para ti es la más exacta hoy? La 138 sobre raíz de... ¿Es más exacta? Te pregunto. Más exacta no, sino que la que se aproxima. Se aproxima. Pero si yo quiero saber con mayor exactitud y tengo a mano los parámetros primarios, ¿cuál utilizaría? La primera. La primera. Esa es la que podríamos utilizar de mejor manera, ¿correcto? Me da más. Esto es prácticamente 75, ¿sí o no? El resultado de este. Sí, sí. ¿Ya? ¿Está claro entonces, jóvenes? Sí, ingeniero, todo claro. Sí, ingeniero. Bien, quedaremos ahí. Donde estamos, voy a borrar esto ya. Voy a borrar estos y me voy a dejar de compartir esto. Y estamos quedándonos acá. Propagación de las ondas en una línea de transmisión. Antes de empezar la propagación, acuérdense, por favor. Juan, si puedes anotarte, por favor. Ya, ingeniero. Ok, ingeniero. Bien. Como ven, aquí ya es sencillo la cosa, pero hay que tener conceptos básicos de lo que hemos avanzado, ¿no? Lo que sí quiero que hagan para un trabajo, y yo les voy a preguntar, aunque aquí ya están diciéndoles qué es cada una de las pérdidas en la línea de transmisión. Ustedes ya saben qué son estas pérdidas, pero quiero que me digan, por ejemplo, pérdida del conductor. ¿Por qué? ¿A qué se debe? No como está aquí. Denme ejemplos prácticos de lo que es la pérdida del conductor. Pérdida por radiación, lo mismo. Pérdida por calentamiento dialéctrico, lo mismo. Pérdida por acoplamiento, efecto corona. Quiero que me den ejemplos claros para la próxima clase que yo les voy a ir preguntando a las personas que estén en el aula. ¿Está claro? Porque aquí ya está descrito y en el Classroom ya tienen esto. No necesitan copiar, pero quiero que investiguen y quiero que me digan qué hacen estas pérdidas y cuáles son ejemplos prácticos de estas pérdidas. ¿Está claro? Ok, ingeniero. Está bien, ingeniero. Bien. Quedaremos entonces ahí, jóvenes. Si tienen alguna consulta. ¿Ninguna? Ninguna, ingeniero, gracias. Jóvenes, esta vez les he perdonado a muchos que estén con sus cámaras como Jocelyn Yoca, Peñarrieta, les he perdonado que estén. La próxima les voy a sacar del aula y no van a poder ingresar hasta que yo les autorice. ¿Está claro? Sí, ingeniero, está claro. Bien. Nos quedaremos ahí y nos veríamos el próximo martes. Está bien, ingeniero. Hasta luego.